buenas a todos, cachimberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube hablando sobre los tiros de las cachimbas. Hoy vamos a hablar sobre la restricción que puede presentar una cachimba dependiendo del tubo de inmersión que tenga. Correcto, vamos a comentar aspectos bastante distintivos, mitos que la gente cree que cierran el tiro o abren el tiro. Creo que es un vídeo bastante interesante, sí, bastante educativo y que creo que puede ayudaros a muchos de vosotros a la hora de cuando os metéis en una web o vais a una tienda de cachimbas digáis qué cachimba me compro porque a mí me gusta fumar y notar que estoy respirando como si fuese aire o notar que estoy fumando con un poquito más de restricción. Venimos a poneros unos ejemplos un poco básicos, pero para que entendáis el concepto. Pues entonces, ya que tú eres el experto de la cachimba, explícanos qué es un tiro abierto y qué es un tiro cerrado. ¿Cuál es el abierto y cuál es el cerrado? Básicamente, un tiro abierto, para que lo entendáis, es la sensación de estar fumando y notar que no tenemos ningún tipo de oposición a la hora de fumar. Es decir, como si estuviésemos respirando. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo de como que te está entrando un montón de aire. Un tiro cerrado, por el contrario, sería tener una sensación restrictiva. ¿Qué quiere decir restrictiva? Como si cerrásemos la boca y... esa es la diferencia principal, ¿vale? Entonces, hay distintos elementos dentro de una cachimba, como puede ser la longitud del tubo de inmersión, como puede ser un difusor que cierre el tiro o no, la forma de la base, que nos ayudan a tener el tiro más cerrado o más abierto. En este caso, vamos a empezar, si quieres, por la Spectre. La Vairo Spectre, como podéis ver aquí, ¿vale? Tiene un difusor integrado en el tubo de inmersión, ¿vale? Esto... ¿qué se consideraría? Un tiro abierto. Para mí es un tiro bastante abierto. Efectivamente. Aparte de por el difusor, un hecho muy importante que tenemos que comentar es el nivel del agua, que ayuda a tener más o menos restricción. Si os fijáis, la longitud del tubo de inmersión es bastante cortita, lo que hace que no se pueda subir mucho el nivel del agua. Es por ello que al tener una baja cantidad de agua y ese difusor en concreto tan abierto, nos hace un tiro muy abierto y muy de estética de mercado alemán. Correcto. ¿Vale? Después, otra cachimba con la que os lo vamos a comparar, ¿vale? Es Cosmo. Vale. Cosmo tiene un difusor, esta lo voy a quitar. Vale. Cosmo tiene un tubo de inmersión largo, ¿vale? Y tiene un difusor, ¿vale? Que podéis quitarle. Es decir, podéis darle diferentes grados de restricción. Si la ponéis así, ¿vale? Completamente ciega, ¿vale? Porque además esta, no sé si tú la has visto, encima, sí, no solo te tapa no solo tapa completamente los agujeros, sino que además este agujero es muy estrecho. Correcto. ¿Esto qué es? Restricción. Eso lo que nos daría es una restricción bastante importante. De ahí el hecho de que muchas veces el mito de que el difusor te abre el tiro es mentira. En este caso tendríamos un difusor ciego, vamos a llamarle. Claro. Sí que es cierto que está ciego, pero la única entrada de agua que tendríamos a la hora de respirar sería este circulito. Entonces, en esa posición sería un tiro cerrado. Claro, pero si yo lo pongo así... Con la posición de donde están los tres agujeros libres, ¿esto qué sería? Un tiro abierto. Sería un tiro intermedio, más tirando hacia abierto, porque aún así tendríamos esa entrada bajita, pero sí que es cierto que al tener tres entradas laterales y una entrada central desde abajo, se abriría considerablemente el tiro. No llegaría a ser un tiro tan abierto como el de la Spectre, por la longitud, como hemos hablado, del tubo de inmersión, que depende del nivel del agua que queramos, podemos aumentar la restricción, pero estaría más tirando hacia un tiro más abierto, correcto. Vale, efectivamente. Bueno, ¿qué más? Vale, en este caso hemos puesto un ejemplo bastante curioso que es la Cores, ¿vale? Cores es un modelo de cachimba que se caracteriza por, desde su primer modelo, desde la K1, tener un botoncito que sube y baja con la finalidad de, mientras tú estás fumando, vamos a decir, ajustar la restricción a tu gusto según el momento. Es decir, yo tengo una cazoleta hecha y a mí me apetece fumar con restricción. Yo subo el botoncito y tengo restricción. Como veis, la restricción la regulas tú. Yo tengo la cazoleta y me apetece, por lo que sea, fumar un poquito más abierto, cojo y lo bajo. Y tendríamos toda la entrada del aire a través de esos agujeros que tiene la Cores. Es una cachimba muy interesante. Ya veis que se puede jugar también tanto con la longitud del tubo de inmersión como con el agua, y resulta una cachimba muy interesante para entender lo que es el concepto de restricción. Perfecto. ¿Qué más tienes por ahí? Tenemos por aquí la Naib, ¿vale? En este caso vamos a hablar del modelo grande de Naib, ¿vale? No tenemos ahora mismo en la tienda cachimbas con el tiro cerradísimo, pero sí que vamos a poner dos ejemplos de un tiro lo que sería más tirando a lo que sería cerradito, ¿vale?
Un caso muy importante que hay que explicar, y es que un tiro tradicional o con borboteo no implica que sea un tiro cerrado, ¿vale? Esto es un concepto que yo he escuchado de mucha gente que, joder, petardea, es un tiro cerrado. No. Yo, por ejemplo, tengo esa concepción, yo, por ejemplo, lo tenía entendido así. Depende, es que depende de muchos factores. Hay cachimbas con un petardeo espectacular, con un diámetro de un tubo de inmersión bastante gordito, y eso lo que hace es tener una entrada de aire mucho mayor. Por tanto, a pesar de la sensación de borboteo y del bom, 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 no tienes un tiro cerrado, ¿vale? Por lo general, un tiro cerrado en un tipo tradicional sin difusor lo medimos en función de la longitud del tubo de inmersión y del diámetro que tiene en este caso. Vamos a verlo. El diámetro que tiene en este caso el tubo. Como veis, es un diámetro intermedio, ¿vale? No es ni muy ancho ni muy estrecho, y por ello quería poner este ejemplo de lo que es la Naib, ¿vale? Es bastante interesante también de explicar. Por ejemplo, una Regal, ¿qué tiro tiene? Una Regal depende, que esto es otra de las cosas que quería comentar, depende del tipo de base que le pongamos. Hay bases que favorecen más la restricción y hay bases que la favorecen menos, dependiendo de la forma que tengan. Entonces, por ejemplo, un caso muy claro, ponemos una base de pata de elefante, que la tenemos en web, ya sabéis todos cuál es, la base así. La base de pata de elefante favorece mucho a la restricción. ¿Por qué? Porque es una base que tiene una entrada estrechita y se va abriendo. Entonces, a medida que subimos el nivel del agua, podemos jugar mucho con la restricción. Regal para mí tiene un tiro intermedio, no es un tiro abierto ni es un tiro cerrado. Esto es un debate que se ha tenido mucho durante los años, porque ha habido mucha gente que consideraba Regal como un tiro cerrado, había gente que decía, era más conservador y decían que era un tiro abierto. Para mí, mi perspectiva es que es un tiro intermedio y que dependiendo del tipo de base que le pongamos, podemos favorecer a que se cierre o a que se abra. Por ejemplo, Regal, para que os hagáis un ejemplo, con una base rusa tipo Crab, tipo esta, sí, tendría un tiro mucho más abierto, ¿vale? Si utilizamos una base un poco con forma de trompeta o forma de pirámide, forma de trompeta, por ejemplo, una Egerman Yunnan, que es como a mí más me gusta fumar Regal, o una base, yo que sé, una piramidal de Caesar, una Yesken, por ejemplo, se cerraría considerablemente, aparte de que debido a la apertura nos permitiría subir o bajar el nivel del agua, que es una cosa muy interesante. Yo, cuando hago un vídeo para YouTube, yo trato de simplificarlo un poco. Yo, con esta explicación que está dando él, la verdad es que para mí está siendo muy ilustrativa y muy técnica, porque me está enseñando cosas. Yo estoy aprendiendo con lo que él me está diciendo, porque yo, para mí también tenía ese concepto de simplificar las cosas. Es decir, yo tengo un tiro abierto y tengo un tiro cerrado, ¿vale? Un tiro abierto es, como ha explicado él, muy suavito, entra el humo sin apenas restricción, me llena la boca de humo rápido, como puede ser de un Stimulation. Y un tiro cerrado sería, por ejemplo, así, o el de una cachimba tradicional. O esto, para mí, por ejemplo, sería un tiro cerrado. Yo lo trato de simplificar. Es verdad que él aporta un detalle más técnico que yo desconocía. Si ya entramos, como él ha dicho, en los diferentes tipos de base y en diferentes tipos de longitudes de los tubos de inmersión, pues podemos ver que una cachimba que creemos que tiene que es completamente de tiro cerrado, pues al final no lo es, como por ejemplo una Regal. Correcto, por ejemplo. Luego también, antes de seguir con la última cachimba, hay dos hechos que son bastante interesantes a la hora de regular la restricción dentro de una cachimba, y son tanto el poner un recogemelazas, el hecho de incorporar un recogemelazas en la cachimba favorece la restricción, ¿vale? Da un puntito extra de restricción, así como por ejemplo el tipo de paqueo que utilicemos. En una cazoleta tradicional, si tendemos a aplastar más el tabaco, para que lo entendáis todos, va a tener más restricción, y si tendemos a airearlo... Eso en una cazoleta tradi. En una tradi. Y en una funnel depende del paqueo y de los agujeros que hagamos. Más agujeros, tiro más abierto. Menos agujeros, tiro menos abierto. ¿Vale? Son cositas un poco más avanzadas y técnicas, pero también hay alguna otra más, pero no la voy a decir en este vídeo. Pero son cosas que considero interesantes a la hora de que entendáis la restricción. Por ejemplo, si yo a esta cachimba le quisiese poner que fuese completamente cerrado, ¿qué harías tú? Tal como la tienes. Yo cogería una base de pata de elefante, por ejemplo. Vale, no, digo, lo que tienes tú ahora. Subirle el agua considerablemente, sí, ¿vale? Ponerle un recogemelazas, sí, coger, aunque parezca una tontería, una manguera con una varilla más estrechita, porque la varilla estrecha también parece una tontería, pero te da un puntito hasta de restricción, y poco más, y hacer un paqueo un poquito más denso. Es que depende de lo que te guste. Si fumas en papel de plata, menos agujeros, vas a tener más restricción. Si quieres más abierto, más agujeritos. Perfecto. Continúa. La última que tenemos en este caso, ¿vale? Conceptic Design es un modelo que a mí particularmente me flipa,
Creo que a nivel de calidad-precio es de lo mejorcito que hay en el mercado, siempre lo he dicho, fibra de carbono, acero inoxidable, me gusta mucho esta cachimba. ¿Y por qué la he seleccionado? Porque al igual que con la Naip pasa exactamente lo mismo. Rompemos un poco el mito de tiro cerrado y tiro abierto. En este caso tenemos un difusor que, si veis, tiene dos entradas, básicamente, dos entraditas laterales y una entradita en el centro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al tener un tubo de inmersión tan largo y poder jugar tanto con el nivel del agua, podemos hacer que el difusor sea un difusor abierto o un difusor cerrado. A pesar de ello, estéticamente ya podemos ver que no es un difusor que tienda a la apertura de tiro, porque es muy estrechito y no tiene mucha entrada, Claro. ¿vale? Sin embargo, Entonces te puedes encontrar que en este caso, a pesar de que tiene el silenciador, el difusor puesto, lo único que sirve es para que no se escuche tanto. correcto. Nos vamos a encontrar que esta cachimba tendría un tiro cerrado. Correcto, eso es. Y ahora, una cosa que a mí me gusta mucho de la Conceptic es que tiene un borboteo súper interesante y muy considerable. Y esto ya sí que estamos entrando más en un tiro más tirando a lo cerradito, ¿vale? Esto, subiéndole el nivel del agua, tiene un tiro bastante más cercano a lo que sería un cerrado. Que no es un cerrado como tal, va a haber muchos puristas que a lo mejor van a ver este vídeo y eso no es cerrado. Por supuesto que no es cerrado. Si queréis ponemos algún ejemplo de un tiro cerrado, como una Hooligan de resina, por ejemplo, que tiene un tiro cerrado. Cachimbas tradicionales que tienden a tener una restricción considerable. Esto es un tiro cerradito dentro de una estética moderna. Curioso. Si, por ejemplo, nosotros pusiésemos el agua por el nivel donde marca la marca, ¿ok? Por aquí, por estas dos líneas que están aquí, pero dejásemos el difusor puesto, aún así, ¿tú qué crees que sería? Un tiro más tirando al abierto. Correcto. Sí. Un tiro intermedio. Yo lo consideraría intermedio porque de por sí el difusor no es un difusor abierto, es un difusor más tirando a la cerradito, pero el nivel del agua hace mucho. El nivel del agua hace muchísimo. O sea, yo por ejemplo, le pongo por aquí, es un tiro intermedio, pero le pongo a lo mejor, le subo un dedo. Le subes y a medida que lo vayas subiendo es gradual, lo vas cerrando el tiro. Claro, lo voy cerrando. O sea, esto no es, para que lo entendáis, esto no es una escala de blanco-negro, ¿vale? Hay grises y hay muchos grises por el camino. Entonces, tú puedes hacer un blanco, partir un gris hasta hacerlo un negro. Claro. Y también una cosa, es muy subjetivo, entra aquí dentro de la subjetividad de lo que para cada uno sea la restricción, que es una cosa muy importante. ¿Muy subjetivo qué es? Para que lo entiendan. Muy subjetivo, muy particular, de que yo he hablado... O sea, esto es algo que es tu opinión. Correcto. Acorde a tu opinión. Por ejemplo, ha habido gente con la que yo he hablado que han dicho VZ Custom, que es un modelo súper conocido, ha habido mucha gente que ha dicho, para mí es un tiro abierto, y yo he dicho, ¿cómo vas a decir que es un tiro abierto si para mí es un tiro mucho más tirando a lo cerrado? Y a lo mejor lo escucha otra persona y dice, no, para mí es un tiro abierto. Depende de tu sensación de restricción. O sea, hay una parte de objetividad, pero bajo mi punto de vista, insisto, creo que también hay una parte personal de cómo le guste a cada uno fumar. Pues en fin, espero que este vídeo os haya ayudado, ¿vale? Para diferenciar lo que es un tiro abierto de un tiro cerrado, ¿vale? Porque es algo que no, hay veces que en la tienda me lo pregunta la gente, ¿qué es un tiro abierto? ¿Qué es un tiro cerrado? Esto petardea mucho, no petardea. Yo quiero que tire mucho humo, yo quiero que suene mucho, yo no quiero que se escuche, yo no quiero que me cueste. Entonces, creo que es un vídeo bastante interesante y bastante explicativo de en qué se diferencia un tiro abierto y un tiro cerrado en una cachimba. Muy bien, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un buen like y suscribiros a nuestro canal. Nos veremos en un futuro vídeo.